un pueblo ignorante, ¿cómo va a influenciar el país si la policía se supone que es la clase más avanzada intelectualmente? Son los que están yendo a las universidades, a los museos, colegios técnicos. Es que la industrialización de un país requiere de una garantía política y de una garantía militar. Esa no la tiene cualquiera. El único que la tiene es el Partido Comunista. Eso se forja. Eso se forja. Eso se forja. Claro, no se una selección. claro. Por eso te digo. Derechos pendejos le hacen creer a las masas que eso se puede hacer dentro de las elecciones. No. Si en 203 años no se ha podido desarrollar la industria nacional, 203 años, ¿cómo crees que ahora con las elecciones la vas a hacer? Es un absurdo, porque te está diciendo la historia que desarrollar la micro para hablar con propiedad o un poquito para dejarme entender, para desarrollar la micro, la pequeña, la mediana empresa, la historia te está diciendo que solamente es a través de un proceso revolucionario. No lo puedes hacer así con el Estado, porque el Estado se va a oponer. ¿Y por qué se va a oponer? Porque la gran burguesía no va a permitir. La gran burguesía tiene como vanguardia el aparato militar, y el aparato militar va a impedir que el país, que el Perú, que la mayoría se desarrolle. Es un proceso revolucionario. ¿Cómo vas tú a quitar lo que controla la gran burguesía con el aparato militar? ¿Cómo? Porque para desarrollarte tienes que tomar tus recursos. Y si tú tomas tus recursos, estás contraviniendo la ley de leyes, la Carta Magna. Y ellos, a mérito de la Carta Magna, van a repetir. Entonces, el desarrollo de un país tiene que pasar por un proceso revolucionario. Lo dice la historia. Pero ¿cómo se mantiene y se ha estipulado en el país y se ha fortalecido la policía acá en el Perú? Mira, dice el imperialismo, para fortalecerse en los países de Latinoamérica, lo que se desarrolla es el gran capital burocrático. ¿Ya? El capital burocrático no solamente lo desarrolla en el aspecto económico, sino también en el sistema financiero, industrial y educacional. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una casta de privilegiados atados al imperio yanqui que someten, golpean, ¿no?, corporativamente al pueblo para que no se desarrolle y mantenerlos en ignorancia y el pueblo los siga. Y ellos someten, ¿no?, con todos los estipendios, con todas las cosas que el imperialismo yanqui utiliza para someter y ambas golpear al pueblo, y para que no se levante. En esa situación y en ese estado, ¿cómo se puede industrializar un país? ¿O cómo se puede salir de eso? Tú lo has dicho. ¿Cómo se puede salir si durante 203 años no se ha podido? Uno, ¿se podrá con las elecciones? Pregunto al auditorio, ¿se podrá desarrollar al país con las elecciones? La historia te dice que no, la historia, no yo, te dice que no. Imposible. Porque si no, el Estado ya lo hubiera hecho. ¿Y por qué el Estado no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho la gran burguesía? ¿Por qué no lo ha hecho algún gobierno? ¿Por qué no lo ha hecho el Estado? ¿Por qué no lo ha hecho el gran capital? Porque ellos lo que quieren es la materia prima. Ellos no quieren que el país transforme la materia prima a producto. Quieren que el Perú solamente sea exportador de recursos primarios. De esa manera ellos podrán llevarse la materia prima gratuitamente, en contubernio con el Estado, y el perjudicado es la masa popular. Por eso el Perú sigue siendo de un carácter semifeudal y semicolonial, y el carácter del Estado sigue siendo terrateniente y burocrático, la gran burguesía. Entonces, ¿qué proponemos? Porque tiene que haber una propuesta, ¿verdad? ¿Las elecciones serán una propuesta? No. La historia dice que no. La historia dice
que durante los 203 años las elecciones no han dado resultados. Entonces, ¿quiénes son los llamados? Son los organismos populares. Y los organismos populares van a tener que hacerlo orgánicamente, pero esa organización va a tener que contar con un marco ideológico, porque el Estado obedece a una ideología. ¿Cuál será la ideología del pueblo? Por ejemplo, en economía, ¿qué vamos a plantear en economía? ¿Contrario a la propiedad privada o igual a la propiedad privada? Contrario a la propiedad privada. ¿Y cuál es la economía contraria a lo privado? La economía colectiva. ¿Y algún partido planteará la economía colectiva planificada o no hay? ¿Ah? ¿Hay o no hay? Sí hay. El partido de Mayate, el Partido Comunista del Perú. Dos, ¿habrá un partido que plantee un principio filosófico contrario al capitalismo? ¿Cuál es la filosofía del capitalismo? La concepción divina. ¿Cuál es lo opuesto? La concepción materialista. ¿Habrá un partido que plantee el materialismo histórico y dialéctico? ¿Habrá o no hay? Sí hay. El Partido Comunista de José Carlos Mayate. 3. Ellos plantean una clase dominante que detenta los recursos para que se sirvan ellos con la gran burguesía, con las grandes transnacionales y las corporaciones. ¿Habrá sociológicamente otra forma de lucha contraria a estas? Sí. ¿Cuál es la lucha de clases? ¿Quién lo plantea eso? El Partido Comunista de José Carlos Mayate. No hay otra, o hay otra economía que sea opuesta al capitalismo. ¿Hay? No hay en el mundo. Y si hay, adelante, no peleamos, intercambiamos ideas. ¿Cuáles son las fuentes? Yo tengo en economía a Carlos Marx, materialismo histórico filosófico, 1844, Carlos Marx y Federico Engels. Y en sociología, la lucha de clases, materialismo histórico, materialismo dialéctico. ¿Cuál es lo opuesto? ¿Cuál es? ¿O cuál es la otra propuesta? Para eso estamos acá. ¿Y amigo? Yo lo estoy imponiendo. Estoy poniendo a consideración del auditorio. Y ustedes son los que ordenan acá, no yo. Yo solamente acá lo que pongo es a la orden del día lo que ustedes plantean. Ustedes son los que hacen la agenda, no yo. Hacen la agenda y acá ese pedido de ustedes que esté en la agenda lo ponemos a la orden del día, lo discutimos y lo aprobamos. Eso es lo democrático. Bien, hasta acá. ¿Alguna intervención? Sí. ¿Alguna intervención? Sí. Y el primer presidente boliviano que fue de la paz, ¿Por qué la burguesía, o sea, los teóricos burgueses, tratan siempre de ensalzar el individualismo? Yo como pobre, o a los pobres nos conviene el individualismo. ¿Qué ganaríamos nosotros siendo pobres individualizando? Yo pienso que el individualismo le conviene a aquellos que tienen pues el poder, el dinero, las elecciones. Entonces, promueven eso para desorientar al pueblo y individualizar al pueblo. O sea que cada pobre baila con su pañuelo, ¿no? Pero ellos sí lo pueden hacer porque ellos les conviene. Pero cuando se trata de colectivizar, organizar a las masas, ellos lo hacen en función del sistema y en función de la explotación, o explotar también a las masas, o engañar a las masas, o en función de un estipendio, o de algo que favorezca políticamente o militarmente a ellos, ¿no? En conclusión, estaríamos de acuerdo que en el planeta, en la Tierra y obviamente en el Perú, solamente hay dos economías. ¿Estaremos de acuerdo con eso? La economía privada de Adam Smith y la economía colectiva de Marx. Si hay una tercera,
Oiga, ustedes tienen la palabra. ¿Habrá una tercera economía? Yo no conozco. Si alguien conoce acá que hay una tercera economía, oiga, adelante. Me das el economista, me das la fuente, intercambiamos ideas. Pero no peleamos. ¿Estamos? ¿Habrá una tercera economía? No hay. Por ahí me dice el nacionalismo. Oiga, ¿alguien sabe qué es el nacionalismo? ¿Has preguntado qué es el nacionalismo? ¿Ah? Tienes que preguntar, pues hijo, ¿qué es el nacionalismo? Una cosa es nacional y otra cosa es nacionalismo. ¿Quién instauró el nacionalismo en el mundo? Es ideología. ¿Quién? Adolfo Hitler, siglo XIX en Alemania. ¿Y qué planteaba en economía Adolfo Hitler? ¿La propiedad privada o la colectiva? La propiedad privada. Dos, ¿qué planteaba en filosofía Adolfo Hitler? ¿El materialismo o el idealismo? El idealismo. ¿Y qué planteaba sociológicamente? ¿A las grandes mayorías o a la clase dominante? Adolfo Hitler, el nacionalismo. ¿Defendía el Estado burgués o estaba en contra? Defendía el Estado burgués. Cuarto, ¿estaba de acuerdo con el aparato militar o estaba en contra? Estaba de acuerdo. Y por último, ¿era racista o no era racista? Era racista. Quería la raza aria, el hombre de 2 metros, cabellera rubia, de ojos azules. ¿Quién lo trajo acá? ¿Quién lo trajo acá el nacionalismo? ¿No sabes quién lo trajo? Víctor Raúl Haya de la Torre. Por eso Víctor Raúl decía, ni comunismo ni capitalismo. ¿Y a dónde se alineaba? El APRA. Cuando decía Víctor Raúl, ni Washington ni Moscú. ¿Y a dónde se alineaba? Al capitalismo. ¿Por qué el APRA levantaba los pañuelos blancos? ¿De dónde vienen los pañuelos blancos? Del fascista italiano Mussolini. Mussolini. ¿De dónde viene lo que es el himno de la Marsellesa? Francia. ¿De dónde? De Francia. Y si sí, amigo, aquellos que dicen ser nacionalistas, amigo, defienden el capitalismo, lo exterior. Por eso, compañeros, acá a mí me alegra que estén todas las ideologías. Eso me alegra a mí. Y me alegra más que participen todos. Participa amigo aprista, fujimorista, izquierdista, guantínsuliano, nacionalista, comunista, porque esto es una plaza pública. Acá todo el mundo tiene derecho a preguntar y hacer prevalecer sus ideas, obviamente de una manera ordenada. Yo tengo las mías y ustedes tienen las suyas, ¿verdad? Entonces, compañero, yo parto de la economía planificada colectiva, parto del materialismo histórico y dialéctico y parto del motor de la historia, que es la lucha de clases. ¿Quién puede refutar eso en el mundo? ¿En el mundo qué? Acá, ¿alguien puede refutar eso? No peleamos, ni insultamos. Amigo, me dices cuál es el modo de producción que niega a la economía planificada colectiva. ¿Cuál es esa concepción filosófica que niega al materialismo? ¿Y cuál es esa clase que niega a las grandes mayorías? Oiga, y nos educamos. De repente yo falto de lectura, como es natural. ¿Ustedes creen que yo voy a saber más que ustedes? Mucho cuidado, amigo. Acá hay gente más leída que yo y yo no puedo hablar por demás. No. Hablaría por demás si es que yo no dejo que me pregunten. O me das cuenta, ahí sí hablo por demás, porque impido que me pregunten, ¿no? Yo hablo hasta donde he leído, porque yo estoy dispuesto a las preguntas. Y yo no me molesto con hacer preguntas, porque yo te respondo de acuerdo a mi posición.
Y si tú has leído más, no se educa, pues, compañero, ¿verdad? No hay que molestarnos, ¿sí, amigo? Bien, entonces, ¿quién puede refutar el comunismo? En economía, en filosofía, en sociología. Un nacionalista, un velazquista. Velasco, ¿a quién defendió? ¿Estuvo contra el Estado burgués o estaba a favor del Estado burgués? ¿Ah? ¿No te han dicho? ¿Estuvo a favor de la vanguardia del Estado burgués, del aparato militar, o estuvo en contra? ¿Ah? Por favor. 3. ¿Estuvo de acuerdo con la International Petroleum Company, Barinas, o estuvo en contra? ¿O estuvo a favor? Le pagó para que se vaya. Entonces, ¿de qué partido se me llama? Si le pagó 78 millones de dólares para que se vaya. ¿O estoy mintiendo? Sí, ahí está la historia. Entonces, compañero, para eso estamos acá. Yo no te miento. Por eso es que yo doy cabida para que todos pregunten, cuestionen, etc. ¿Ya, amigo? Ya. Pero acá hay un problema, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla de fascismo, dice, una forma de expresión del fascismo, dice, es su sistema, o sea, corporativo, ¿no? O sea, dice el individualismo, ¿no? El corporativismo es una forma avanzada del individualismo. Dice, el fascismo mueve a la delincuencia, a las prostitutas, a las clases más recalcitrantes y más sucias de la sociedad para luchar en contra del proletariado. ¿Y qué hace el Partido Comunista? Educa a las masas con la más alta ideología y con la ciencia. En cambio, el fascismo politiza, ideologiza, politiza políticamente nomás con la palabra, ¿no?, de Dios, ¿no?, para engañar a las masas y de esa manera idealizar, porque la cuestión de Dios pues, no es una cuestión analítica, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ahora yo me pregunto, en esta situación de violencia, lo que está ocurriendo de todo lo que se está viendo en la sociedad, ¿no?, de delincuencia, matanza, toda esa cosa, yo pienso que eso es promovida por un Estado fascista, porque los que tienen, a ellos no los tocan, solo lo están tocando a la gente que está emprendida. O sea, es un fascismo que se mueve desde un punto de vista, no en una cuestión de guerra, sino en una cuestión de guerra a nivel, ¿cómo te puedo decir? Esa guerra económica que se está dando entre China, por ejemplo, y Rusia, ¿no? O sea, por la subida de aranceles. Y acá en el Perú hay una casta de burgueses ligados al capital extranjero, desarrollados como burguesía, que han destruido una casta de lumpenes para aplastar y destruir a los que emprenden a nuestro pueblo económicamente, ¿no? ¿Se da cuenta? Ese es en un sentido pacífico, ¿no? Y si esto estuviera en guerra, como en los años 80, ellos, esa casta de delincuentes, de lumpenes y mafiosos, yo sé que lo unirían en contra de un pueblo organizado, inteligente y ideológicamente avanzado. Tú lo acabas de decir. ¿Esto quién lo promueve? El Estado. Entonces yo te pregunto, si tú estás en contra del sicariato, estás en contra del bandidaje, del secuestro, ¿cómo vas a estar de acuerdo con las elecciones? ¿Las elecciones es una herramienta de quién? ¿Del pueblo o del Estado? Del Estado. ¿Ah? Del Estado. Las elecciones es una herramienta del Estado. Entonces no puedes decir, yo estoy en contra de Dina, estoy en contra de Fujimori, estoy en contra de esa mafia, cuando tú estás planteando las elecciones. O sea, estás de acuerdo con la mafia en la práctica, porque quieres ser partícipe de este Estado mafioso, quieres ser un mafioso más. ¿O tú crees que con las elecciones, ya lo dije, se ha podido durante los 203 años desarrollar alguna región? Ninguna. Y ojo, el Estado no es tonto, la gran burguesía no es tonto, los congresistas no son tontos, ellos actúan porque tienen un respaldo. ¿Cuál es su seguridad de ellos?
¿Cuál es su seguridad de ellos? El aparato general.